Y comenzamos, nos vemos con una alerta que nos lleva a la ciudad de Rosario, que está conmocionada por un violador serial. Estamos hablando de 8 casos desde principio de año. Se tenía a un hombre detenido, pero ahora las víctimas no lograron reconocerlo y Janina se está conformando un nuevo identikit. Así es, Carla, muy buenas tardes. Y hay mucha preocupación, no solamente por las mujeres en Rosario, sino también por toda la comunidad, porque se trataría de un violador serial, un hombre que ha acosado a al menos 8 mujeres. Esas son las denuncias que están realizadas. Algunas empleadas de comercio, algunas causas están caratuladas como abuso simple, otras con acceso carnal, como bien vos decías. Hubo un hombre detenido similar al primer identikit, que es este que estamos viendo en imágenes, que circuló, pero las damnificadas, entre ellas una empleada de un servicio de venta de accesorios para mascotas. Sí. ¿Por qué te aclaro esto? Porque el Colegio de Veterinarias de Rosario han formado una comisión para trabajar y lograr que esta persona sea detenida, una empleada de un pet shop. Acá lo que se está tratando de ver es que el identikit, si bien era muy parecido, hay cosas que no coincidían. Por supuesto que con los datos que aportaron las víctimas, este hombre pudo haber cambiado su fisonomía en algo, no en todo. La altura no la puede modificar, 1,70 m aproximadamente. Un piercing puede tenerlo o se lo pudo haber sacado. El pelo, el color, es de tez trigueña, morocho. Algunas características que no cambian y otras que pudo haber modificado en este tiempo. La realidad es que desde el 9 de enero hasta el 9 de julio, 8 abusos a distintas mujeres en Rosario. ¿Se trata de un violador serial? Es lo que preocupa y está suelto. Sí, seguro. Vamos a preguntarle a Hernán Funes, que es periodista de allí de Santa Fe. Está en contacto telefónico. Hernán, gracias por estar del otro lado. Aquí Janina Álvarez y Carla Rebello te saludan. Hola, Janina, Carla, buen mediodía, ¿cómo están? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, sabemos que la última información da cuenta de que las víctimas trataron de reconocer o hicieron una identificación de este hombre que está hasta el momento detenido, pero no lograron hacer coincidencia con el supuesto abusador. Claro, en realidad un hombre de 33 años que acá en Rosario fue detenido por la policía en la vía pública por un parecido con el photofit que ustedes estaban mostrando, sí. Que ese photofit responde a un caso bastante reciente que fue el 20 de mayo en una librería de la zona sur de Rosario. Lo cierto es que estuvo 24 horas detenido e inclusive algo menos, porque en una serie de ruedas de reconocimiento de las que participaron más de 6 de las 8 víctimas, ninguna de ellas pudo señalar que la persona que había sido apresada era justamente quienes la habían atacado entre estos hechos que ustedes se marcaban entre el 9 de enero y el 9 de julio de este año. Como además había dado negativo un allanamiento en su casa, estaban buscando una moto que tiene una caja blanca tipo delivery, estaban buscando ropa similar a la descrita por las víctimas. En ninguno de los casos lo halló la Policía de Investigaciones cuando ingresó a la casa de este hombre en la zona de Violados al 3300, es en la zona sur de Rosario. Ante los reconocimientos negativos, ante los elementos que no aparecían, no había ningún motivo para que la fiscal de delitos sexuales, Alejandra Raigal, acá en Rosario, lo mantuviera detenido mucho tiempo más. Esto pasó durante 24 horas la semana pasada, sí. Con lo cual, y ante la libertad de este hombre, lo que ustedes decían es que la persona o el verdadero atacante todavía continúa prófugo. Ahora, Hernán, hasta el momento, ¿qué se sabe sobre este violador? ¿Qué características han dado las víctimas que son coincidentes en cuanto a su fisonomía? A ver, hay una serie de características que tienen que ver con la fisonomía y otra serie de características que tienen que ver con el accionar. Primero hablan de una persona robusta, de 1,70 m, de tez trigueña, de entre 25 y 35 años. Algunos relatos mencionan como una cuestión muy pero muy particular una cicatriz en el rostro que, por ejemplo, en el photofit que realizó una de las víctimas no aparece esa cicatriz. También mencionan un piercing, una barba de pocos días. Surge la descripción de una moto. Esto en cuanto a las características físicas que entiende la Policía de Investigaciones de Rosario y la fiscal Raigal, que obviamente esta persona, y sobre todo ante la trascendencia pública, muy probablemente haya ido cambiando su fisonomía. Con cuestiones muy sencillas, con ponerse un piercing,
con dejarse la barba algunos días, con dejarse crecer el pelo, inclusive hasta con colorearlo, porque eso podría suceder más allá de que el photofit que fue difundido, que no es oficial, se filtró de alguna manera de forma extraoficial, corresponde a las víctimas, claro, a la descripción que hizo una de las víctimas. Lo que decíamos, Gabriel, que algo que no se puede modificar es la altura y el color de la piel, ¿no? Estamos hablando de una persona de tez trigueña, según lo que dice la información. Te quiero preguntar, porque la moto no es un detalle menor, porque posiblemente un hombre con las características de la moto puede quedar registrado en las zonas que actuó en alguna cámara de seguridad. ¿Cuál es el accionar que tenía sobre las víctimas? La mayoría de ellas eran empleadas en comercios. Claro, a ver, son 8 hechos los denunciados y la posibilidad de la aparición de un atacante serial se robustece mucho más en 6 de aquellos 8 hechos. ¿Y por qué les digo en 6? Porque la descripción de las víctimas son efectivamente empleadas de comercios que al momento de ser abordados estaban solos y que la descripción dice que este hombre primero ingresa a ofrecer algún tipo de servicio, por ejemplo de seguridad, como el aporte de cámaras de seguridad. En otros casos presentar interés por alguno de los elementos que venden esos negocios. Yo les digo algunos negocios a los que entró, un pet shop, una librería, una forrajería, una verdulería, una veterinaria, son los negocios o los rubros en los que atacó. También 2 hechos en vía pública, que son los que yo les decía, hay una serie de dudas sobre si realmente fueron la misma persona. Pero este hombre primero ingresa como interesado, después se retira, hace como una especie, valga la palabra, para comprenderlo, de inteligencia, para saber si estas personas están solas, si hay o no movimiento de clientes, si hay cámaras de seguridad, y después es cuando vuelve. En la segunda consulta es cuando habitualmente aborda a las víctimas. Esto en cuanto al modus operandi de este hombre, que ahí es donde aparece la moto, ¿no? Y sobre todo en el último de los episodios, que fue hace unos 10 días acá en Rosario, aparece esta moto filmada, una moto oscura, con una caja tipo delivery de fibra de vidrio detrás, de fibra de vidrio, perdón, así lo digo bien, detrás y de color blanco. Un hombre que además habitualmente para llegar o para salir, en el caso de la moto, utiliza casco, lo cual dificulta su individualización en los que son por lo menos las cámaras públicas o privadas de los alrededores de estos negocios. Ahora, Hernán, por lo que vos contás, entonces el factor determinante, o que por lo menos se va repitiendo en los distintos casos, tiene más que ver con la metodología, ¿no? En esto de ir y ver que las víctimas están solas, preguntar y volver para cometer el abuso. ¿El abuso se comete dentro del local, las inmoviliza? ¿También en la metodología del abuso hay coincidencia? Sí, en la metodología del abuso hay coincidencia respecto de los 6 que se realizaron dentro del comercio. Les repito que hay 2 realizados en la vía pública, episodios con acceso carnal, que la justicia todavía no tiene la plena certeza de que se trate de la misma persona. Sí, abusos simples o abusos con acceso carnal que este hombre realizaba efectivamente adentro de comercios, en general tratando de llevar a las víctimas a algún lugar un poco más de resguardo que el de atención al público, por ejemplo el baño del lugar. Y miren, respecto de la metodología, en 6 de los hechos las víctimas tienen entre 17 y 20 años. Es un patrón que también se repite. Después hay otros casos de víctimas que llegan a tener unos 40 años, por eso, entre otras cosas, y además de solicitar colaboración a la población, el Ministerio Público de la Acusación, que es la Fiscalía de Rosario, ha pedido tener en consideración que las potenciales víctimas son mujeres, jóvenes, en general muy jóvenes, entre 17 y 20 años, que en algún momento atienden solas algún comercio en distintos puntos de Rosario. No hay un lugar geográfico de referencia, porque los lugares se han dado en distintos puntos respecto a una ciudad que además es muy grande. Si querés, Carla, vamos a aprovechar que está él para que también nos cuente, porque tenemos acá el detalle, desde el 9 de enero que se denuncia el primer hecho en una librería, que ahí fue un abuso simple, después en el pet shop el abuso simple en el mes de abril, en mayo en la vía pública, ahí fue acceso carnal, y los 2 que fueron, como bien decía él, en la vía pública, estamos hablando de acceso carnal, de una violación. ¿Esto tiene que ver con zona, porque vos que conocés la zona, descampada o fue dentro del radio céntrico de Rosario? No, en absoluto. Hay lugares de la zona sur, hay lugares de proximidades de la estación de ómnibus. Estamos hablando de, por ejemplo, Sarmiento al 4400, donde hubo un episodio con acceso carnal, que es una zona transitada. Es la zona sur de Rosario, pero es una zona transitada. No, en todos los casos son hechos que se han dado, e inclusive, fíjense, los comercios, en horario comercial, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, los horarios.
Aún De aquello... madrugada, como si podemos enmarcar uno que fue en vía pública en la zona de Santa Fe, Suipache, que ahí sí la víctima relata haber sido abordada en la nocturnidad. ¿Sabes Perfecto. qué, Carla? Me llama la atención que entre la serie de los 8 casos, 2 son librerías. Y te decía que el Colegio de Veterinarios, también las mujeres veterinarias de Rosario, han formado una comisión, porque fíjate, en uno es en una forrajería, otro es en una veterinaria, en otro es un pet shop, 2 en la vía pública y 2 en librería. Hasta una similitud, si se quiere, en los lugares. Por un lado librerías y por otro lado negocios relacionados con animales o con forrajes, la veterinaria, el pet shop. Hasta en eso, ¿no? Hasta habría coincidencias. Todos esos son abusos simples. Posiblemente no pudo llegar a más, o porque entró algún cliente, o porque tuvo miedo, o porque las empleadas pudieron defenderse. Hay que ver también, sin entrar en detalles, por supuesto, es tan íntimo para preservar a las mujeres que fueron abusadas, no llegó al acceso carnal. Sí, y la última, Hernán, antes de despedirte, para que vos nos ubiques geográficamente también, en cuanto a los lugares donde esto fue cometido, ¿estamos hablando de un radio cerrado o es disímil los lugares elegidos por este abusador? No, son sitios diferentes. En ese sentido no responde a una determinada ubicación geográfica. Respecto de los abusos que ustedes decían, claro, hay episodios que se han dado con acceso carnal que dentro de la calificación que se puede entender para un proceso penal, para un acusado o para un imputado, el acceso se entiende como a ver, el abordaje tanto anal como vaginal, pero también el oral, y es alguna cuestión que ha intentado este hombre varias veces. A esto lo han descrito víctimas que han dado su testimonio a medios de comunicación de aquí de Rosario, inclusive a nosotros en Canal 3, algunas mujeres que han tenido la valentía de darlo a conocer, inclusive mostrando su rostro, y esto a raíz de la repetición de casos e intentando que tome estado público, porque la verdad es que hasta hace unos 10 días esto no tenía estado público, sino hasta la repetición de un nuevo caso y donde un grupo de víctimas, entre ellos ustedes mencionaban, representantes de veterinarias, decidieron darlo a conocer, inclusive mostrar un fotofit de un hecho. Ya están realizando algunos nuevos a partir del aporte de nuevas víctimas. Comenzó a trascender todo esto, por eso también los detalles que se conocen. Hernán Funes, te agradecemos mucho este contacto. Muchas gracias. Cómo no, un saludo, hasta la próxima. Hasta luego.